El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, inaugura la primera reunión de su nuevo Consejo de Resiliencia de la cadena de suministro. Anuncia inversiones y 30 nuevas acciones que ayudarían en la lucha contra la inflación. ¿En qué consisten? Lo averiguamos. Y para analizar este tema está con nosotros Isaac Cohen, consultor internacional en economía y finanzas y presidente y CEO de Inverway. Gracias por estar con nosotros, Isaac. Lo primero que quiero preguntarle para comenzar a ponernos en tema es, concretamente, ¿qué ha anunciado Biden con estas 30 medidas? ¿Qué es lo principal? Mucho gusto, Iván. Muchas gracias. Yo creo que lo fundamental es tratar de corregir algo que se descubrió durante la pandemia, y es el hecho de que las economías estaban demasiado dependientes de las cadenas de suministro y sobre todo de los sistemas de transporte mundial, de manera que cuando se planteó la emergencia surgieron todas estas necesidades insatisfechas, porque antaño las empresas se habían acostumbrado tanto a que las cadenas de suministro eran muy confiables que mantenían inventarios muy bajos. Usaban un sistema que se llamaba en inglés just in time, o sea, justo a tiempo. O sea, solo mantenían reservas para lo que necesitaban en el muy corto plazo. Y cuando se vino la pandemia, pues entonces surgieron dificultades enormes de suministro, especialmente de medicamentos. ¿Por qué fundamentalmente el tema de los medicamentos y todos los insumos médicos en general han sido una de las partes fundamentales de este anuncio? Es que precisamente esa fue la lección más importante que se derivó de la pandemia, que en un momento en Estados Unidos escasearon cosas tan básicas como, por ejemplo, instrumentos quirúrgicos, instrumentos para mantener los hospitales funcionando, en fin. Y esto se debía precisamente al hecho de que se mantenía este sistema de inventarios de justo a tiempo. Y entonces se aprendió la lección de que había que corregir esto teniendo cadenas de suministro más confiables. A esto se sumó, ante la demanda excesiva que generó la pandemia, se sumó un embotellamiento en los puertos. El presidente Biden mencionó en su discurso que en un momento en los puertos de California habían 100 barcos varados sin poderse descargar, porque no podían descargar los barcos, habían bloqueos, embotellamientos en los puertos, los camiones no podían salir o entrar. Fueron dificultades muy serias, y eso fue la experiencia que motivó la creación de este consejo. Quería preguntarle, cuando hablamos de las cadenas de suministros y de estos cambios que propone Biden, ¿estamos hablando de diversificar esas cadenas, de que parte de eso se vuelva a fabricar en los Estados Unidos, de incorporar nuevos actores? Concretamente, ¿qué es lo que busca este anuncio? ¿Cómo se lleva a cabo? Bueno, lo que se trata es en primer lugar, mantener inventarios que sean suficientes para enfrentar una emergencia. Por una parte, eso para las empresas y especialmente para los gobiernos. En el sector de medicamentos se genera esta urgencia. Pero también hay el interés en empezar a producir algunos elementos fundamentales de la cadena productiva que se traían del exterior. Y esto, por ejemplo, se refleja en la ley para fomentar la producción de microprocesadores en Estados Unidos, porque una de las estadísticas citadas por el presidente fue que en Estados Unidos se producía antes 40% de los microprocesadores que sirven para los teléfonos y las computadoras y todo. Ahora solo 10% se produce en Estados Unidos. Y eso se va a empezar a corregir, porque hay una ley que se aprobó precisamente para estimular la producción de esto. Entonces, hay también esta orientación de tratar de producir en casa, domésticamente, aquellos productos que son fundamentales para la cadena de producción.
Y ahora cuando usted menciona esto, tengo que traer a la mesa a China, que es un jugador importantísimo en esto, porque por un lado Estados Unidos propone que parte de lo que hoy le está comprando a China vuelva a producirse en los Estados Unidos. Pero también para producir parte de esas cosas en Estados Unidos se necesitan minerales que en su gran mayoría vende China. Entonces, ¿cuán fácil es llevar esto a cabo y en qué papel queda China con estos anuncios de Biden? Bueno, este tema es fundamental, es el tema de los materiales básicos para los microprocesadores, las baterías, para los autos eléctricos, en fin, ese es un tema delicado porque China es el principal productor del mundo de esos materiales. Y ahora entonces ha venido ya un proceso de fomentar la producción en Estados Unidos. Se han anunciado, por ejemplo, inversiones ya en Estados Unidos para tratar de abrir minas de explotación de estos materiales estratégicos. Pero en el fondo lo que está es en qué medida va a haber una separación con China o en qué medida se van a continuar las relaciones que se tienen, porque hay relaciones muy intensas con China. Por ejemplo, 60% de toda la producción de teléfonos inteligentes o de Apple ocurre en China. Y desplazar esa producción hacia otros lados es muy complicado. China, por ejemplo, se ha vuelto el principal comprador de automóviles Volkswagen. La empresa alemana vende más automóviles en China que en Europa. Y entonces esos vínculos que se han desarrollado con China están siendo puestos a prueba por razones estratégicas y este tema de la cadena de suministros se relaciona también con esto, precisamente por el rol tan importante que tiene la economía de China en la economía mundial. Le pregunto ahora por México, porque en lo que ha sido esta guerra comercial con China, México ha salido beneficiado, porque muchas de las cosas que antes se traían de China comenzaron a producirse en México. ¿Qué pasa ahora con México con estos anuncios de Biden? ¿Esta cadena de suministros podrá mirar a México, que está más cerca y que tiene un transporte más fácil? ¿Puede quitarle parte de lo que México produce para que se vuelva a producir en Estados Unidos? ¿Cómo queda? Bueno, la ventaja que tiene México es que, en primer lugar, está vecino con Estados Unidos. Geográficamente, México y Canadá son las dos economías mejor posicionadas para abastecer a Estados Unidos. Y encima de eso, tienen un tratado de libre comercio con Estados Unidos. De manera que los productos que se originan en México y las inversiones que se hagan en México tienen el privilegio de ingresar al mercado de Estados Unidos sin pagar impuestos, cosa que no lo tienen sino los otros países que gozan de este tratamiento de libre comercio. La relación entre México, Canadá y Estados Unidos es la relación económica más intensa del mundo. Las relaciones entre estas tres economías son probablemente de mayor intensidad de lo que hay entre las economías de la Unión Europea, por ejemplo. Estados Unidos, México y Canadá comercian, para darle un dato, entre México y Estados Unidos estamos hablando de alrededor de $1,000 millones por día de comercio. Y eso hace que México y Canadá sean los dos socios más importantes de Estados Unidos en materia comercial. Después viene China. Y entonces ahí viene la situación que está ocurriendo de que el afán de tratar de conseguir cadenas de abastecimiento más confiables, no solo por el hecho de que están en China, sino por la distancia. Porque una de las cosas que se descubrió durante la pandemia era que los barcos se embotellaban en los puertos y no podían descargar ni cargar, entonces había un problema muy serio. Y en algún momento, por ejemplo, China, para combatir la pandemia, cerró el puerto más grande que tiene en el área de Shanghái, y eso complicó tremendamente el abastecimiento otra vez. Entonces, las inversiones a México van a llegar. Otros países que tienen tratados de libre comercio con Estados Unidos se están beneficiando. Centroamérica, por ejemplo, que tiene tratado de libre comercio, también se está beneficiando con la llegada de estas inversiones. Bueno, veremos entonces
cómo redunda y cuándo esto comienza a verse, tanto en la economía de los Estados Unidos también como en la economía de nuestra región. Isaac, gracias por estar con nosotros. Era Isaac Cohen, consultor internacional en economía y finanzas. Gracias por estar con nosotros aquí en el programa. Un placer, Iván.